el comienzo de una historia que parecía perfecta. Durante casi 3 décadas, la historia de amor entre Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini fue considerada un ejemplo de estabilidad, complicidad y admiración mutua dentro del mundo del espectáculo latinoamericano. Desde fuera, parecían tenerlo todo: una familia sólida, 2 hijas talentosas, éxito profesional y una conexión que resistía el paso del tiempo. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, se escondían silencios, dudas y finalmente una verdad que nadie esperaba. Catherine Fulop, actriz, presentadora y figura querida en Argentina y Venezuela, siempre se mostró abierta con su público, pero también reservó una parte importante de su vida privada. Durante años evitó hablar en profundidad sobre su relación, prefiriendo proyectar una imagen de armonía. Pero todo cambió recientemente, cuando decidió romper el silencio con una confesión que dejó a todos sin palabras. «Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien», dijo en una entrevista que rápidamente se volvió viral. Su voz, cargada de emoción, reflejaba el peso de años de sospechas, intuiciones y dolor contenido. Un amor que nació bajo los reflectores. Catherine y Osvaldo se conocieron en una etapa en la que ambos ya tenían cierta notoriedad. Él, proveniente de una familia reconocida en Argentina con una carrera como actor y empresario. Ella, una belleza venezolana que había conquistado el corazón del público con su carisma y talento. Desde el inicio, su relación estuvo rodeada de atención mediática. Sin embargo, lejos de verse afectados por la presión, lograron construir una vida juntos que parecía auténtica. Se casaron, formaron una familia y enfrentaron juntos los desafíos del mundo del espectáculo. Durante años, Catherine hablaba de Osvaldo como su compañero de vida, un hombre reservado pero firme, alguien en quien confiaba plenamente. «Es mi refugio», llegó a decir en más de una ocasión. Pero, como muchas historias, lo que se ve desde fuera no siempre coincide con lo que ocurre en la intimidad. Las primeras señales de cambio, según la propia Catherine, todo comenzó de forma sutil. No hubo un momento exacto en el que todo se rompiera, sino pequeños detalles que, con el tiempo, comenzaron a formar un patrón inquietante. Al principio pensé que era estrés, cansancio, cosas normales después de tantos años, confesó. Osvaldo comenzó a mostrarse distante. Pasaba más tiempo fuera de casa, se volvía evasivo ante preguntas simples y, lo más doloroso para ella, dejó de mirarla como antes. Las conversaciones se volvieron superficiales, las risas compartidas cada vez más escasas, y el silencio, ese silencio que se instala lentamente en una relación, se volvió protagonista. Catherine, acostumbrada a una vida intensa y emocional, intentó ignorar esas señales. Se aferró a los recuerdos, a los años compartidos, a la familia que habían construido. Pero había algo que no podía ignorar: su intuición. La intuición que no se equivoca. Hay cosas que una mujer siente, aunque nadie se las diga, afirmó con firmeza. Esa intuición comenzó a crecer dentro de ella como una sombra. No tenía pruebas, pero sí una sensación persistente de que algo no estaba bien. Osvaldo protegía su teléfono de una manera que antes no hacía. Sus horarios eran cada vez más impredecibles. Y sobre todo, su actitud emocional había cambiado profundamente. Catherine intentó hablar con él en varias ocasiones, buscó respuestas, explicaciones, incluso una negación que pudiera tranquilizarla. Pero lo que encontró fue evasión. Me decía que estaba exagerando, que todo estaba en mi cabeza, y durante un tiempo quise creerle. Sin embargo, la duda ya se había instalado. El descubrimiento que lo cambió todo, el punto de quiebre, llegó una noche que Catherine recuerda con absoluta claridad. No fue un escándalo ni una confrontación dramática. Fue algo más silencioso, pero mucho más devastador. Mientras Osvaldo se encontraba en otra habitación, su teléfono vibró. Catherine no solía revisarlo, pero algo dentro de ella la impulsó a hacerlo. Ese fue el momento en que mi vida cambió, confesó. En la pantalla, un nombre que no reconocía. Elian Varela. Un nombre poco común, elegante, casi poético. Pero lo que realmente la impactó no fue el nombre, sino el contenido de los mensajes. No había dudas. No se trataba de una simple amistad. Los mensajes revelaban una intimidad profunda, emocional y física. Palabras que Catherine había escuchado antes, pero dirigidas ahora a otra persona. Y no a una mujer. Una verdad inesperada. El impacto fue doble. No solo se trataba de una infidelidad, sino de una realidad que Catherine nunca había imaginado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, dijo entre lágrimas. Durante años, había construido su vida junto a un hombre que ahora parecía un desconocido. No se trataba solo de la traición, sino de la sensación de haber vivido en una realidad incompleta. Las preguntas comenzaron a surgir sin control. ¿Desde cuándo? ¿Quién era realmente Osvaldo? ¿Había sido todo una mentira?
Pero más allá de las preguntas había una emoción dominante: el dolor, el silencio antes de la tormenta. A pesar del descubrimiento, Catherine no reaccionó de inmediato. No hubo gritos ni confrontaciones explosivas. En cambio, eligió el silencio. Necesitaba entender, necesitaba procesarlo, explicó. Durante días convivió con esa verdad sin decir nada. Observaba a Osvaldo, analizaba cada gesto, cada palabra. Buscaba en su comportamiento alguna señal de arrepentimiento, de culpa. Pero no encontró nada. Ese silencio, sin embargo, no era calma. Era una tormenta contenida. Una tormenta que, tarde o temprano, iba a estallar. El inicio del fin. Lo que Catherine aún no sabía en ese momento era que ese descubrimiento no solo marcaría el final de su matrimonio tal como lo conocía, sino también el inicio de una transformación personal profunda. Ese día entendí que ya no podía seguir siendo la misma persona, afirmó. La mujer que durante años había defendido su relación, que había creído en el amor incondicional, comenzó a cuestionarlo todo. Y aunque el dolor era inmenso, también había algo más, una necesidad urgente de verdad. Porque después de 28 años, Catherine Fulop estaba a punto de enfrentar la conversación más difícil de su vida. Y nada volvería a ser igual. La confrontación. El momento en que todo se rompe. Si el descubrimiento había sido un golpe silencioso, la confrontación fue un terremoto imposible de contener. Catherine Fulop ya no podía seguir viviendo entre dudas. La verdad estaba frente a ella, clara, dolorosa, irreversible. El nombre Elian Varela se había convertido en una herida abierta. No era solo una persona. Era la prueba de que algo dentro de su matrimonio se había quebrado hacía tiempo, sin que ella lo supiera. Y ahora, después de días de silencio, había llegado el momento de enfrentarlo. Una calma que escondía la tormenta. Aquella noche, Catherine no gritó, no lloró, no rompió nada. Esa fue quizás la parte más inquietante. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Tenemos que hablar, Osvaldo». Él la miró, con una mezcla de incomodidad y cautela. Durante años había aprendido a leer sus emociones, pero esa noche, Catherine era indescifrable. Se sentaron en el salón, ese mismo lugar donde habían celebrado cumpleaños, compartido risas, construido recuerdos familiares. Ahora, ese espacio era el escenario de una verdad que cambiaría todo. La pregunta que lo cambió todo. Catherine no dio rodeos. ¿Quién es Elian Varela? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Osvaldo no respondió de inmediato. Sus ojos evitaron los de ella. Sus manos, inquietas, delataban lo que sus palabras aún no decían. Y entonces, en ese instante suspendido en el tiempo, Catherine comprendió algo esencial. No necesitaba escuchar la respuesta. Ya la tenía. El inicio de la confesión. «No es lo que parece», murmuró él, casi sin fuerza. Pero Catherine negó con la cabeza. «No me insultes con mentiras». Su tono no era agresivo. Era firme, decidido. Era la voz de alguien que ya ha cruzado el límite del dolor y ha llegado a la claridad. Osvaldo respiró hondo. No sabía cómo decírtelo. Esa frase, tan común en historias de traición, tuvo un efecto devastador, porque implicaba algo más profundo. No era un error reciente, era un secreto prolongado, una doble vida revelada. A medida que las palabras comenzaron a salir, la historia tomó una forma que Catherine jamás había imaginado. No era una aventura pasajera, no era una confusión momentánea, era una relación construida en paralelo, en silencio, en los espacios que ella nunca sospechó. Elian Varela. No era solo un nombre en un teléfono. Era alguien que conocía partes de Osvaldo que ella ya no reconocía. ¿Desde cuándo?, preguntó Catherine sin apartar la mirada. Él dudó. Y ese segundo de duda pesó más que cualquier respuesta. Hace tiempo. Esa palabra cayó como una sentencia, el golpe más inesperado. Pero lo que realmente quebró a Catherine no fue la duración de la relación, fue su naturaleza. Durante años, ella ya había compartido su vida con un hombre que ahora le revelaba una parte de sí mismo que había permanecido oculta. «No lo planeé, simplemente pasó», insistió Osvaldo, buscando una forma de suavizar lo imposible. Pero Catherine ya no buscaba explicaciones, buscaba verdad. «¿Lo amas?». La pregunta salió sin temblor. Y el silencio que siguió lo dijo todo. Cuando el amor deja de ser suficiente. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de Catherine se rompió definitivamente. No fue un estallido. No fue una escena dramática. Fue algo mucho más profundo. Una comprensión. «Aitaidi, entendí que ya no estaba luchando por mi matrimonio. Estaba enfrentando su final. Recordaría más tarde. Porque el amor por sí solo no siempre es suficiente. No cuando falta la verdad. No cuando se pierde la confianza. No cuando hay otra historia creciendo en la sombra». La caída de una vida construida. Cada recuerdo comenzó a transformarse en su mente. Las vacaciones, las celebraciones, los momentos compartidos.
Todo adquiría ahora un nuevo significado. ¿Había sido real? ¿O había sido una ilusión sostenida por años de silencio? Catherine no tenía respuestas claras, pero sí tenía una certeza. Nada volvería a ser como antes. El intento de justificarse, Osvaldo habló. Intentó explicarse. Habló de confusión, de emociones que no entendía, de una conexión que había surgido sin buscarla. Pero sus palabras sonaban lejanas, porque lo que Catherine necesitaba no era una historia, era honestidad desde el principio. Y esa honestidad nunca llegó. Tuviste años para decírmelo, dijo ella finalmente. Años. No había reproche en su voz. Había decepción. El silencio final, después de horas de conversación, de preguntas sin respuesta y respuestas incompletas, llegó el silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Este era definitivo. Un silencio que no pedía explicaciones. Un silencio que marcaba el final. Osvaldo la miró, como si esperara una reacción, una oportunidad, una señal de que aún había algo que salvar. Pero Catherine ya había tomado una decisión, incluso antes de darse cuenta. El despertar. Esa noche, Catherine no durmió. Se quedó sentada mirando la oscuridad, repasando cada palabra, cada gesto, cada recuerdo. Y en medio del dolor apareció algo inesperado. Fuerza. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir qué hacer con ello, pensó. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en ellos. Y comenzó a pensar en ella. El punto de no retorno, a la mañana siguiente, el mundo seguía girando. Las noticias, los compromisos, la rutina, todo seguía su curso. Pero para Catherine Fulop, todo había cambiado. Porque había cruzado una línea invisible, la línea entre la duda y la verdad. Entre el miedo y la decisión. Entre quedarse o irse. Y aunque aún no lo había dicho en voz alta, en lo más profundo de su ser ya lo sabía. No podía seguir viviendo una vida que ya no le pertenecía. Es el momento en que una historia de amor se enfrenta a su verdad más dolorosa, la decisión. Entre el amor, la familia y la verdad. La mañana después de la confrontación no trajo alivio. No hubo lágrimas liberadoras ni una sensación de cierre. En cambio, Catherine Fulop despertó con una realidad aún más pesada. Ahora sabía la verdad, y debía decidir qué hacer con ella. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio incómodo, cargado de todo lo que ya no podía ignorarse. Osvaldo estaba allí, a pocos metros de distancia, pero más lejos que nunca. La distancia que no se puede medir. Durante años, Catherine había creído que la cercanía se construía con el tiempo compartido. Cenas familiares, viajes, proyectos en común. Pero ahora entendía que la verdadera distancia no era física. Era emocional, y esa distancia se había instalado mucho antes de que ella lo notara. Dormíamos en la misma cama, pero ya no estábamos juntos, reflexionó. Cada gesto cotidiano, un buenos días, una pregunta trivial, se sentía artificial. Como si ambos estuvieran interpretando un papel que ya no les pertenecía. El peso de 28 años. Tomar una decisión no era sencillo. No después de 28 años. No después de una vida entera construida juntos. No después de 2 hijas, de recuerdos, de sacrificios, de amor. Porque sí, a pesar de todo, el amor había existido. Y quizá, de alguna forma, aún existía. Pero ya no era suficiente. Lo más difícil no fue aceptar lo que había pasado. Fue aceptar que tenía que soltar, confesó. Porque dejar ir no es olvidar, es reconocer que algo ya no puede sostenerse. Las hijas, el corazón de la decisión. Uno de los pensamientos que más atormentaba a Catherine eran sus hijas. Durante años habían crecido en un hogar que parecía estable, lleno de valores y unión. ¿Cómo explicarles ahora que todo eso estaba cambiando? ¿Cómo protegerlas sin mentirles? Ellas eran mi mayor miedo, y también mi mayor fuerza, dijo. Catherine sabía que no podía construir una mentira para mantener una apariencia. Pero tampoco quería destruir la imagen de su padre ante ellas. Era un equilibrio imposible. Finalmente, decidió lo único que podía hacer. Decir la verdad, con amor. La conversación más difícil. Hablar con sus hijas fue uno de los momentos más duros de su vida. No hubo detalles innecesarios. No hubo acusaciones. Solo una verdad sencilla, pero profunda. Las cosas entre papá y yo han cambiado. Sus hijas, más maduras de lo que muchos imaginaban, percibieron inmediatamente la gravedad de la situación. No necesitaban saberlo todo para entender que algo importante se había roto. Hubo lágrimas, hubo silencio, hubo preguntas, pero sobre todo hubo amor. En ese momento entendí que la familia no se rompe, se transforma, reflexionó Catherine. La lucha interna, a pesar de todo, la decisión final no llegó de inmediato. Había momentos en los que Catherine pensaba en quedarse, en intentar reconstruir, en perdonar, no por debilidad, sino por historia,
porque 28 años no se borran de un día para otro. Pero cada vez que consideraba esa posibilidad, una imagen volvía a su mente. Los mensajes, el nombre, la vida paralela. Y entonces, la duda desaparecía. No podía traicionarme a mí misma para salvar algo que ya no era real, afirmó con firmeza. El amor propio como punto de partida. Por primera vez en mucho tiempo, Catherine comenzó a mirarse a sí misma de una forma distinta. No como esposa, no como madre, no como figura pública, sino como mujer. Una mujer que había amado profundamente, pero que ahora necesitaba elegirse a sí misma. Entendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia, dijo. Esa comprensión marcó un antes y un después, porque la decisión ya no se basaba en el miedo a perder, sino en el derecho a vivir con dignidad. La separación emocional. Antes de cualquier anuncio, antes de cualquier cambio visible, ocurrió algo esencial. Catherine se separó emocionalmente. Dejó de esperar. Dejó de justificar. Dejó de sostener una relación que ya no tenía bases. Y en ese proceso, encontró una calma inesperada. No era felicidad, era claridad. Y a veces eso es suficiente para seguir adelante. El mundo exterior empieza a notar. Mientras Catherine vivía este proceso interno, el mundo exterior comenzaba a percibir cambios. Las apariciones públicas eran menos frecuentes. Las redes sociales mostraban una versión más introspectiva. Las entrevistas evitaban temas personales o los tocaban con una honestidad nueva. Los rumores no tardaron en aparecer. Crisis matrimonial, distanciamiento, problemas familiares, pero nadie imaginaba la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo. Porque la historia que Catherine estaba viviendo no era una más. Era una historia de ruptura y de reconstrucción. El momento de elegir. Llegó un punto en el que ya no había más tiempo para dudas. Catherine se sentó frente a sí misma, literal y emocionalmente, y se hizo una pregunta simple. ¿Puedo seguir viviendo así? La respuesta fue inmediata. No. Y con esa respuesta todo cambió. El fin de una etapa. La decisión de separarse no fue impulsiva. Fue el resultado de días, semanas, años de acumulación emocional. Cuando finalmente la tomó no hubo drama. Hubo paz. Una paz extraña, nacida del dolor, pero firme. Ese fue el momento en que dejé de ser la mujer que soporta para convertirme en la mujer que decide, afirmó. Un nuevo comienzo. Aunque el futuro era incierto, había algo claro. Catherine Fulop ya no estaba dispuesta a vivir en una historia que no le pertenecía. Había elegido la verdad, había elegido el respeto, había elegido por primera vez en mucho tiempo elegirse a sí misma. Y ese acto, simple pero poderoso, marcó el inicio de una nueva etapa. La verdad al mundo. Renacer entre las cenizas. El momento más temido había llegado. Después de semanas de silencio, de decisiones tomadas en la intimidad y de una transformación profunda que apenas comenzaba, Catherine Fulop sabía que ya no podía seguir ocultándolo. No solo porque los rumores crecían, no solo porque el mundo empezaba a hacer preguntas, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, quería decir la verdad, su verdad, romper el silencio. La entrevista fue anunciada como una más. Una conversación íntima, una charla sobre su carrera, su vida, sus proyectos. Pero desde el primer momento algo era distinto. Catherine no sonreía como antes. No evitaba las preguntas incómodas, no desviaba la mirada. Había algo nuevo en ella, determinación. Cuando finalmente llegó la pregunta que todos esperaban, el silencio en el estudio fue absoluto. Catherine, ¿qué está pasando en tu matrimonio? Y esta vez no esquivó la respuesta. Respiró profundo y habló. Durante mucho tiempo intenté sostener algo que ya no existía. Pero hoy elijo ser honesta. Esas palabras fueron el inicio de una confesión que sacudiría no solo al público, sino a toda la industria del espectáculo. La confesión que nadie esperaba. Catherine no dio detalles innecesarios. No buscó humillar ni señalar, pero tampoco ocultó la verdad. Descubrí cosas que me dolieron profundamente. Cosas que cambiaron mi forma de ver a la persona con la que compartí 28 años de mi vida. El nombre Elian Varela no tardó en salir a la luz. Un nombre que, en cuestión de horas, se convirtió en tendencia, en titulares, en objeto de especulación. Pero para Catherine no se trataba de eso. No se trataba de escándalo. Se trataba de cerrar una etapa. El impacto mediático. La reacción fue inmediata. Programas de televisión, portales digitales, redes sociales, todos hablaban de lo mismo. ¿Cómo era posible? ¿Desde cuándo? ¿Era real? Algunos defendían, otros criticaban. Muchos opinaban sin saber. Pero en medio de ese ruido, Catherine se mantuvo firme. Lo más difícil ya lo viví en silencio. Lo que venga ahora no puede ser peor, afirmó en otra aparición pública. Y tenía razón, porque el verdadero dolor no había sido el escándalo, había sido la traición. La respuesta de Osvaldo. Durante días Osvaldo Sabatini guardó silencio. Un silencio que muchos interpretaron como estrategia, pero que, en realidad, reflejaba algo más complejo. Finalmente decidió hablar.
Su declaración fue breve, medida, cuidada. No negó los hechos. No confirmó todos los detalles, pero sí reconoció una crisis profunda y errores que habían llevado a esa situación. Lamento el dolor causado, dijo, pero para Catherine, esas palabras ya no tenían el peso que antes hubieran tenido, porque había llegado tarde. El fin definitivo, la separación, que ya era una realidad emocional, se hizo oficial, sin escándalos legales, sin guerras públicas, sin declaraciones agresivas, solo una decisión. Dos caminos que, después de 28 años, finalmente se separaban. Nos unió una historia muy grande. Pero no todo está destinado a durar para siempre, expresó Catherine con serenidad. Y en esa serenidad había aceptación. Reconstruirse desde cero. Lejos de detenerse, Catherine comenzó una nueva etapa. No fue inmediata, no fue fácil, pero fue real. Se enfocó en sí misma, en su bienestar, en redescubrir quién era más allá de su rol como esposa. Volvió a proyectos que había dejado de lado. Se permitió espacios de soledad. Se rodeó de personas que la sostenían desde el afecto genuino. Aprendí a estar conmigo. Y eso cambió todo, confesó. Una nueva mirada sobre el amor. Después de todo lo vivido, Catherine no cerró la puerta al amor, pero sí cambió su forma de verlo. Ya no como dependencia, ya no como sacrificio, sino como elección. El amor no debe doler más de lo que sana, dijo en una frase que rápidamente se volvió viral. Y en esas palabras, muchas personas encontraron un reflejo de sus propias historias. El poder de la vulnerabilidad. Lejos de debilitarla, su confesión la hizo más fuerte. Porque hablar de lo que duele no es una señal de fragilidad, es un acto de valentía. Catherine Fulop dejó de ser solo una figura pública admirada, para convertirse en una voz que habla de amor, de pérdida, de traición, pero también de reconstrucción. El cierre de un ciclo. Con el paso del tiempo, el escándalo perdió fuerza. Las noticias cambiaron. Las tendencias se renovaron. Pero lo que quedó fue la historia. Una historia que comenzó como un cuento de amor y terminó como un proceso de transformación. Hoy no siento rencor, siento aprendizaje, dijo en una de sus últimas entrevistas sobre el tema. Y quizás esa fue la verdadera victoria. Renacer. Catherine Fulop no solo enfrentó una crisis matrimonial, enfrentó una verdad que cambió su vida, y en lugar de esconderse, decidió mostrarse, decidió reconstruirse, decidió empezar de nuevo, porque a veces la vida no te rompe, te revela. Después de 28 años de historia, Catherine entendió algo fundamental. El amor no es permanecer a cualquier precio. El amor también es saber cuándo soltar. Y en ese acto, encontró algo que había estado buscando sin saberlo: libertad.